análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una situación bastante tensa en Ecuador. El gobierno decide quitar el subsidio al diésel. Y claro, los transportistas responden, anuncian un paro. Tenemos información del Comercio que nos da las dos caras de la moneda. La idea es entender un poco las claves de este conflicto. A ver, vamos a desglosar esto. Por un lado está la decisión del gobierno, sus razones, sus advertencias. Y por el otro, la realidad de los transportistas, ¿no? Sus costos, sus distintas exigencias. Empecemos con la visión oficial. El ministro del Interior, John Reinberg, fue bastante claro, Dijo que no se va a permitir que se altere el orden público. Esto por el paro en Quito de Pichincha. Una postura firme. Sí, es una señal, digamos, de autoridad. Y se conecta directamente con la justificación económica principal. Quitar el subsidio al diésel para ahorrarle al Estado. Bueno, calculan unos 1.100 millones de dólares al año. 1.100 millones. Es una cifra enorme. Enorme, ¿sí? Y el argumento es que ese dinero se necesita para otras cosas. Para combatir el contrabando de combustible, que dicen que es un problema grave, y para reinvertir en salud, educación, seguridad. Es, digamos, la receta clásica de ajuste fiscal buscando mejorar las cuentas macro. Claro, la promesa de reinversión, pero ¿y el impacto inmediato? Porque al mismo tiempo que hablan de ahorro, intentan calmar un poco los ánimos. Mencionan compensaciones. El ministro de Infraestructura, Roberto Luque, habló de pagos directos a transportistas registrados. Exacto. Anunciaron que empezarían a pagar este lunes 15. Incluso habilitaron puntos de atención en Quito y Guayaquil para registrarse y recibir esa compensación. O sea, intentan poner un parche, digamos. ¿Creen que con eso alcanza? Bueno, el gobierno claramente espera que sí, o que al menos mitigue el golpe inicial. Presentan estas compensaciones como una ayuda directa. Y también mencionan que el sector empresarial apoya la medida, lo que les da cierto respaldo político. Pero el tema es si esa compensación realmente cubre el aumento de costos que denuncian los transportistas, ¿no? Esa es la pregunta clave. Si es suficiente, si llega a todos, si llega a tiempo y si aborda el problema de fondo que ellos plantean. Exacto. Porque del otro lado, la reacción fue, inmediata. La Federación de Transporte de Pichincha, con Carlos Brunis al frente, no dudó. Ratificaron el paro desde el lunes. Claro, el golpe al bolsillo es directo para ellos. El galón de diésel pasa de $1.80 a $2.80. Es un salto importante en sus costos operativos. Muchísimo. ¿Y qué piden concretamente en Pichincha? Piden diálogo. Hablan de mesas técnicas. O sea, sentarse a revisar números, analizar los costos reales y sobre todo revisar las tarifas del transporte. Entiendo. Negociar tarifas para compensar ese aumento. Exacto. Pero aquí la cosa se pone más interesante, porque no todos los transportistas piden lo mismo. ¿Ah, no? ¿Hay diferencias? Sí. En Guayaquil, por ejemplo, la postura es otra. Cristian Sarmiento Vélez, que es dirigente del transporte urbano allá, también rechaza el decreto. Dice que fue inconsulto, o sea que no se les preguntó. Pero su demanda principal es diferente. ¿Y cuál es? Ellos piden la focalización del subsidio. Focalización. ¿Qué significa eso exactamente? Que no se elimine para todos. Precisamente eso. Que el subsidio no desaparezca por completo, sino que se asegure que llegue específicamente al transporte público. Que no se beneficie, por ejemplo, el contrabando u otros usos. Ah, mira, qué interesante. O sea, no es un rechazo total a la idea de revisar el subsidio, sino a cómo se hizo y a quién afecta. Exacto. Entonces, aunque ambos grupos, Pichincha y Guayas, rechazan la medida unilateral del gobierno, sus propuestas de solución son distintas. Pichincha, revisar tarifas después del aumento. Guayas, mantener un subsidio pero dirigido. Qué complejo. ¿Y esto los puede debilitar o, al contrario, muestra la diversidad del problema? Podría ser ambas cosas, ¿eh? Muestra que el impacto no es igual para todos y que quizás no hay una solución única. Pero, por ahora, lo que sí tienen en común es la presión. Anunciaron una asamblea nacional, una rueda de prensa conjunta. ¿Para coordinar acciones, supongo? Sí, para exigir que se derogue el decreto y que se abra ese diálogo que ellos dicen que nunca ocurrió. Entonces, resumiendo, tenemos un gobierno enfocado en el ajuste fiscal. Argumenta beneficios a largo plazo, control del contrabando. Y ofrece compensaciones como, una medida para suavizar el golpe. Eso por un lado. Y por el otro,
Los transportistas sienten el impacto directo en sus operaciones diarias y exigen diálogo, soluciones más estructurales, ya sea revisar tarifas o mantener subsidios directos. Y bueno, usan el paro como herramienta de presión. Es el choque clásico, ¿no? La macroeconomía contra la microeconomía de un sector clave. Tal cual. Las compensaciones son la oferta del gobierno para cerrar esa brecha. Pero la tensión que vemos sugiere que para los transportistas o no es suficiente, o no confían en el mecanismo, o simplemente rechazan de plano la idea de eliminar el subsidio. La situación está, sin duda, en pleno desarrollo. La semana empieza movida en Ecuador, el gobierno se mantiene firme, los transportistas también. Y esto nos deja pensando en algo más grande, ¿no? Algo que vemos en toda la región, con estas reformas económicas. ¿Es realmente posible implementar ajustes fiscales que un gobierno considera necesarios sin que estalle un conflicto social importante? Buena pregunta. O dicho de otra manera, ¿será que el diálogo previo, la búsqueda de consensos, aunque sea más lenta y complique las metas económicas a corto plazo, es la única forma sostenible de hacer estos cambios tan profundos? Una reflexión clave, sin duda, para seguir de cerca cómo evoluciona todo esto. Y bueno, si este análisis les pareció útil, si les interesó, les agradecemos mucho si se suscriben y lo comparten. Hasta nuestra próxima exploración. Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.